Hace mucho tiempo, en una tierra llamada Israel, un pueblo elegido por Dios, vivía bajo el dominio cruel de los filisteos, un grupo poderoso y despiadado que los oprimía sin piedad. Eran días de oscuridad, miedo y silencio, parecía que todo estaba perdido, pero cuando el pueblo pensó que Dios los había olvidado, el cielo se movió. Un ángel del Señor se apareció a una mujer que no podía tener hijos y le dijo, con voz llena de luz, pronto concebirás un hijo, será diferente a todos los demás. Desde su nacimiento estará dedicado a Dios y jamás deberá cortarse el cabello, porque Él será quien comience la liberación de Israel del poder de los filisteos. Y así, sin que nadie lo supiera aún, Dios estaba preparando el nacimiento de un libertador que cambiaría la historia para siempre. La mujer, llena de emoción y asombro por el mensaje del ángel, corrió a contarle todo a su esposo Manoa. Juntos se arrodillaron y oraron, pidiendo a Dios que les mostrara cómo criar al hijo que pronto llegaría. El tiempo pasó, y nació Sansón, un niño fuerte, lleno de la bendición de Dios. Un pueblo elegido por Dios, vivía bajo el dominio cruel de los filisteos, un grupo poderoso, y mientras crecía, sus padres le recordaban las palabras del ángel. Sansón sabía que su fuerza venía de Dios y que nunca debía cortarse el cabello. Ese era el símbolo de su promesa al Señor. Cada día, Sansón se hacía más fuerte y más valiente. Desde pequeño sorprendía a todos por su poder. A diferencia de los demás niños, no conocía el miedo, jugaba en los campos de Israel. Y si un león o un oso aparecía, los enfrentaba sin temblar. Nadie podía explicar de dónde provenía tanta fuerza, pero Sansón lo sabía bien. Su cabello largo y rizado le recordaba el pacto que tenía con Dios, y esa conexión divina lo hacía sentir único y especial. Cada mañana, Sansón trabajaba junto a su familia en el campo, pero también dedicaba parte del día a entrenar su cuerpo y fortalecer sus músculos. No tenía armas como los guerreros filisteos, sin embargo, confiaba en que la fuerza que Dios le había dado era suficiente para proteger a su pueblo. Mientras muchos vivían con miedo, Sansón soñaba con el día en que enfrentaría a los filisteos y liberaría a Israel de su dominio. A pesar de su gran poder, la vida de Sansón no era sencilla. Escuchaba el llanto de su gente y veía cómo los filisteos los oprimían sin compasión. Les quitaban sus cosechas y los obligaban a trabajar para ellos. Cada injusticia encendía más su deseo de actuar, pero en su corazón sabía que debía esperar el momento que Dios había preparado para él. Y ese día finalmente llegó. Sansón caminaba por un viñedo cuando un león feroz apareció de repente y se lanzó sobre él. Cualquier hombre habría huido o caído ante la bestia. Pero Sansón sintió el poder del Espíritu de Dios fluir dentro de él. Con sus propias manos tomó al león y lo venció. Todos quedaron asombrados. Nadie podía comprender de dónde venía tanta fuerza, pero Sansón sabía la verdad. No era solo su cuerpo poderoso, era Dios mismo obrando a través de él. Aquel encuentro con el león fue la señal que Sansón necesitaba. Había llegado el momento de cumplir su propósito. Poco tiempo después, Sansón se enamoró de una mujer filistea llamada Dalila. Aunque muchos le advirtieron sobre ella, él no quiso escucharlos. Dalila tenía una belleza que encantaba y una mente tan astuta como peligrosa. Los filisteos lo sabían y vieron en ella la oportunidad perfecta para descubrir el secreto de la fuerza de Sansón. Día tras día, Dalila se acercaba con palabras dulces y preguntas llenas de intención. Le pedía que le revelara de dónde provenía su poder. Sansón desconfiaba y le daba respuestas falsas para mantener su secreto a salvo. Pero Dalila no se rendía, insistía con lágrimas y súplicas hasta que finalmente Sansón cedió. Le confesó que su fuerza estaba en su cabello, que si alguien lo cortaba perdería todo su poder. Esa misma noche Dalila traicionó su amor, esperó a que Sansón cayera en un sueño profundo. Y mientras descansaba llamó en silencio a los filisteos. Ellos entraron sigilosamente y con cada corte de cabello la fuerza de Sansón comenzó a desvanecerse. Cuando Sansón despertó, intentó usar su fuerza como siempre, pero algo dentro de él había cambiado. Su poder ya no estaba allí. Los filisteos lo capturaron sin esfuerzo, lo llevaron prisionero, lo humillaron y le arrancaron los ojos. Encadenado dentro de su templo, lo obligaron a trabajar como un esclavo. Sansón se sentía completamente derrotado, había perdido su fuerza, su libertad y su propósito.
En su corazón solo quedaba el arrepentimiento, sabía que había fallado al desobedecer a Dios y confiar en Dalila. Ahora, sin poder y sin esperanza, solo podía orar, le pedía a Dios perdón y una nueva oportunidad para servirle. El pueblo de Israel pensaba que su héroe había caído para siempre, y los filisteos se burlaban de él, creyendo que su victoria era definitiva. Pero mientras Sansón trabajaba como esclavo, su cabello comenzó a crecer y con cada día que pasaba algo dentro de él volvía a despertar. La fuerza que había perdido empezaba a regresar. Dios le estaba dando una última oportunidad para cumplir su misión. Finalmente llegó el día en que los filisteos celebraron una gran fiesta en honor a su dios Dagón. El motivo de la celebración era su aparente victoria sobre Sansón. Entre risas y burlas, trajeron a Sansón encadenado para exhibirlo ante todos. Miles de filisteos se reunieron en el templo, riendo y golpeando al hombre que una vez había sido su mayor temor. Pero mientras ellos festejaban, Sansón estaba orando en silencio. Con los ojos vendados y el cuerpo debilitado, elevó su corazón a Dios pidiendo fuerzas una última vez. Fue llevado al centro del templo y apoyó sus manos sobre las dos columnas principales que sostenían el edificio. Con el alma llena de fe oró al Señor: «Oh Dios, acuérdate de mí, dame fuerza una vez más para vengarme de mis enemigos y cumplir tu propósito». Dios escuchó su clamor y el poder del Espíritu volvió a llenar a Sansón. Con todas sus fuerzas empujó las columnas y el templo comenzó a temblar. En un instante los muros se derrumbaron y todo el edificio cayó sobre los filisteos que estaban dentro, incluidos sus líderes. Sansón también perdió la vida en aquel acto, pero en su muerte cumplió su misión. Comenzó la liberación de Israel del dominio de sus enemigos. Desde ese día, el pueblo recordó a Sansón como el héroe que Dios había enviado para salvarlos. Su historia mostró que incluso después del error y la caída, cuando confiamos en Dios, Él siempre nos da una segunda oportunidad. Israel comprendió que la verdadera fuerza no nace del cuerpo ni de la mente, sino de la obediencia y la confianza en Dios. Los filisteos ya no eran tan poderosos, y aunque Sansón no vio la victoria completa, su sacrificio inspiró a su pueblo a seguir luchando por la libertad. Los niños de Israel crecieron escuchando la historia de Sansón, aprendieron que aunque a veces fallamos, Dios siempre está dispuesto a ayudarnos cuando lo buscamos con todo el corazón. Con el paso de los años, su historia fue contada una y otra vez, recordando a todos que el poder de Dios es más grande que cualquier debilidad humana y que seguir su camino siempre nos conduce a la verdadera victoria. La enseñanza que dejó Sansón es clara: la fuerza auténtica viene de Dios. Sansón fue poderoso físicamente, pero cuando se apartó de él, perdió todo. Así también nosotros podemos cometer errores, confiar en quien no debemos o ignorar las advertencias que Dios nos da. Pero aún en esos momentos de caída, siempre podemos volver, porque Dios es misericordioso y jamás cierra sus puertas. Él nos da nuevas oportunidades, incluso cuando creemos que todo está perdido. Así como Sansón recibió una última oportunidad para cumplir el propósito que Dios tenía para él, también nosotros podemos volver a levantarnos con fe y confiar en que Dios nos dará la fuerza para seguir, si lo buscamos desde lo más profundo de nuestro corazón.